El, sabemos que 14 de febrero estuvieron con el novio, la novia, O y igual y no, ¿no? bueno, igual, ¿no? Pero pues Como yo. qué bueno que se tomaron su tiempo para eh, esta pequeña plática. Y pues la finalidad de acá es ver el papel del, del MBZ, ¿no? Cómo actuamos nosotros los MBZ en la acuacultura. Entonces, vamos a empezar. ¿Sale? ¿Se ve bien? Ahí lo vemos, Doc. Vamos a hablar cuál es el papel, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, cómo es el MBZ en la acuacultura. Pues conocemos, los MBZ se dedican más a pequeñas especies, a los, Al a ganado. los, al ganado, a grandes especies, a otros fauna silvestre, y tenemos otras áreas de la medicina veterinaria. Y una de las ramas que se están ahorita los MBZ involucrando es la acuacultura. Esta parte de acuacultura casi está muy inclinada hacia los ingenieros acuícolas, a los biólogos, etcétera, ¿no? Entonces, el papel de médico veterinario se ha quedado en estas especies principalmente. Sin embargo, por la necesidad que está viviendo actualmente el mundo, el, el, la sociedad está demandando también profesionales como nosotros. ¿Cuál es la diferencia de un MBZ a un biólogo, a un ingeniero acuícola que eh, a nosotros nos forman para poder diagnosticar enfermedades, ¿no? Nos enseñan a poder decir qué enfermedad podría tener estos animales y sobre todo medicarlos. Ninguna de otras ramas que sea inclinada a la rama médica no puede prescribir medicamentos y nosotros sí. Entonces es un plus que tenemos nosotros los MBZs en esta parte, ¿no? ¿Y por qué nosotros como MBZs hemos crecido? Por la misma necesidad, la sociedad está pidiendo nuestros servicios porque en muchos lugares se han cultivado peces, hablando de tilapia, trucha, bagre, carpas, que son las principales especies de peces que se producen, pero se han hecho en forma rústica. En forma rústica se han, se han realizado por muchos años. Dejando a un lado esa parte, eh, otra parte importante son los peces de ornato. Los peces de ornato también hay un boom, un crecimiento enormemente en estos peces. Eh, la acuariología o la acuariofilia es una de las ramas ya pertenecientes a la acuacultura. Entonces, pues va de la mano, van muy pegaditos de la mano, se manejan los mismos parámetros, se manejan los mismos cuidados, obviamente dependiendo del tamaño, del tipo de pez. Pero es en general la acuacultura ha ido creciendo por esta enorme demanda. Cada vez somos más en el planeta, cada vez somos más personas que habitamos este mundo y entonces pues la demanda de peces o de proteína de origen animal va creciendo y el consumo del pez realmente es económico a comparación de otras carnes. Aquí, por ejemplo, un kilo de tilapia se los puede vender a 40 pesos, 30 pesos, a diferencia de un kilo de carne de res, ¿no? Un kilo de tasajo está alrededor de 200 pesos y alcanza para muy pocos miembros de la familia, ¿no? Entonces aquí con esta producción de tilapia, pues podemos ocupar hasta 3 o 4 peces por familia. Entonces, de aquí es donde surge la necesidad de la sociedad por el tener profesionales de la salud cuidando el cultivo para producción y profesionales de la salud cuidando estos peces como mascotas.
Bueno, que es un boom tremendo también. Bueno, ya tocaremos el acuario marino, que está muy de moda, ¿no? Sobre todo por el programa. A mí sí me gusta el de Reyes de los Acuarios de Discovery, donde atiende este güey calvo con el otro gordito. No sé si lo ha visto, Doc. Sí, claro. Sí, ahí se la ha de vivir. Sí, No, sí, está sí. bastante padre, sobre todo en los restaurantes, el cultivo de, bueno, ¿cuál cultivo? El acuario de medusas y todo eso, la verdad que sale bien caro y se ve muy padre. No, también hay otro programa me parece que Animal Planet, donde hacen acuarios de televisiones, lavadoras, no sé si No lo manches. han No, no, visto. no lo he visto. Este, ahorita se me fue el nombre, cómo se llama este programa, pero estos cuates hacen un acuario donde tú quieras. Entonces, lo han hecho abajo de camas, abajo de escritorios, en televisiones así viejitas, en rocolas, ya que no se usan, pues lo adaptan ellos para acuarios, ¿no? Les recomiendo, me parece que sale en Animal Planet, y es impresionante, ¿no? Es impresionante cómo la industria de los peces de ornato ha crecido. A tocarlo un poquito más adelante. Entonces, ¿qué beneficios tiene esta producción de peces? En estas comunidades, pues se autoemplea la gente, el tío, la mamá, los primos, los hermanos, son sus propios dueños, ¿no? Y se emplean. En una parte importante se aprovechan los recursos naturales, principalmente el agua, ¿no? ¿Cuántos de nosotros eh, conocemos lugares donde hay suficiente agua y no hay producción? Entonces se está desperdiciando realmente este recurso. El aumento de la economía local, pone una granja de peces para consumo, pues obviamente van a ir turistas a conocer el lugar y de ahí surge el ecoturismo. Eh, esos lugares tienen pues, paisajes, tienen cascadas, otras actividades, ¿no? Entonces se complementa todo, ¿no? Eh, Otra parte importante son las ganancias que tienen. Eh, el cultivo de peces es rápido, si se sabe llevar, se da rápidamente y es económico también. Sí, el costo o beneficio es bastante y es un producto saludable. A diferente de otras especies como pues, las conocemos, borregos, caprinos, res, lo que sea, pues muchos les meten hormonas, medicamentos, etcétera. Y en el cultivo de peces casi no se manejan esos problemas. Hay muy pocas enfermedades. Necesitas tener un cultivo eh, muy descuidado para que se presenten enfermedades. Sin embargo, es muy poco el porcentaje de enfermedades que hay en los cultivos de peces, ¿no? Entonces, pues ahí ahorramos esta parte de los medicamentos que en la actualidad, pues a las personas les interesa mucho esta parte, ¿no? Eso sustentable y que sea sano para el organismo, ¿no? Se oye muy bonito, pero ¿cuáles son las desventajas? Las desventajas, y ahí es donde entramos nosotros, eh, les falta de asesoría. Vuelvo a repetir, estos señores, perdón, se oye entrecortado. No sé, ¿vuelves a repetir otra vez, porfa? Oh, creo que estaba abierto el micro. Ok, una desventaja es la falta de asesoría. Esto es lo principal. Eh, Vuelvo a repetir, los señores, como saben, como los crecieron sus papás, le enseñaron sus papás, pues les dan de comer, el espacio, todo eso a los animales. Sin embargo, pues no, y ahí es donde entramos nosotros como MBZ, ¿no? Como profesionales, a enseñarles a los señores cómo poder subir su... Otra parte importante es la burocracia. Para poder trabajar estos recursos naturales, tener una serie de permisos, eh, lo- los cuales, pues sí cuesta un poquito de tiempo, son muy tardados estos permisos para poder que nos palomen un proyecto, ¿no? Pero sin embargo se puede.
Entonces, ¿no? El gobierno está hablando de autoemplear, como dice un dicho, ¿no? No les enseñes, es todo fácil, ¿no? El que ellos aprendan a hacerlo. Entonces, en esta parte, eh, se oye porque me marcó aquí que no está estable mi internet. Sí, sí lo escuchamos, Doc. Ya Ok, cualquier cosa yo la aviso. sale. Entonces, esta burocracia sí los detiene un poquito a los productores, nadie lo detiene, ¿no? El ánimo eh, está muy arriba y no se detiene. Otra parte son las envidias, porque así somos los mexicanos. Bueno, no sé si en otros países sean así, pero nosotros los mexicanos somos un poquito envidiosos y vemos que al vecino le va bien, empiezan las envidias, empiezan los enojos. Entonces me han tocado casos que las mismas personas, pues, le avientan algo al cultivo y se mueren los animales, ¿no? Entonces también es una parte importante y la falta de tecnología. Aquí en esta fotografía están ocupando el recurso natural del agua en un río y pues con jaulas flotantes perfectamente, pero en lugares que están alejados no hay luz, no hay cómo acercar, hacer una granja, construir todo eso, entonces la falta de tecnología en esta parte también es una desventaja para el cultivo. Sin embargo, hay alternativas que nosotros como médicos veterinarios especialistas en acuicultura, pues podemos darles alternativas para poder producir. ¿Dudas o Oiga, Doc, preguntas? por Ajá. aquí me van diciendo que qué clase de permisos se necesitan. Ok. Hablando de México, no sé otros países, primero se tiene que hacer, sacar el manifiesto de impacto ambiental, si lo requiere o no. Eh, para aquellos que no sepan, por ejemplo, si ustedes tienen una granja cercana a un río, pues tienen que tomar el agua, ¿no? Entonces tienen que hacer de impacto ambiental, qué árboles, qué flora, qué fauna vas a afectar tú al construir tu granja en acá. Supongamos que sea acá. Entonces, aquí tú tienes que hacer un manifiesto de impacto ambiental que no vas a afectar los árboles, la fauna ni la flora, ¿no? Entonces, ese es uno de los permisos, el permiso de la Conagua, el uso del agua, qué uso le vas a dar, cuánto vas a tomar del agua y cómo lo vas a retirar, ¿no? Y ya tenemos otros permisos de Zagarpa, etcétera, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener unos 2, 3 permisos para implementar correctamente una granja acuícola, ¿no? Así con todos los permisos. Hay muchas granjas que están viviendo clandestinamente, por decirlo así, pero yo también sé casos de algunos productores que sacaron su permiso y ya tienen 3 años y todavía no les dan autorización del agua, ¿no? Entonces sí es un poquito complicado esta parte de la burocracia y de los permisos. No sé, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, Doc, hasta ahorita ninguna pregunta. Y también tocando en punto lo de las envidias, pues ahora sí que con los cursos he estado en contacto con diferentes amigos de distintos países y todos sufrimos del mismo mal. La verdad que Latinoamérica está cundido por el mismo mal y ahí sí, por eso está esta parte de las iniciativas, ¿no? Igual y se hacen amigos, hacen cuates y bien o mal es una red de contactos, ¿no? Claro, fíjate que esta parte yo he visto más que personas que, por ejemplo, si yo tengo el dinero para poner una granja, y si te digo a ti, ¿sabes qué? Te unes a mí, pero con trabajo, entonces no es factible. Lo importante es que a lo mejor se vayan a michas, que alguien ponga parte de su dinero, porque así ya si no hay producción, pues ya te va a pegar a ti, ya te va a doler. Se Entonces, lo comparte el ideal, riesgo. exactamente, ¿no? Igual si tenemos una veterinaria, me salgo un poquito del tema, tenemos una veterinaria, tú le pagas a tu trabajador, al estudiante, etcétera. Entonces, si tú no estás atento a tus trabajadores, pues el trabajador, viene una desparasitación, una vacuna y se puede clavar el dinero, ¿no? Entonces, o lo lleva a estética, le pega al animalito, lo corta, dice, a fin de cuentas a mí me paga el médico, ¿no? Entonces, a ti se te están yendo los clientes
por un mal manejo en tus trabajadores. Entonces, pues mientras no les peguen al bolsillo, esto no va a funcionar. Entonces, yo lo recomendaría es que hicieran una unión, y que todos pongan, ¿no? Por parejo, para que así, si tú no le echas ganas, pues no vamos a ganar ninguno de los dos, ¿no? Y cuando uno pone más dinero, vienen los problemas, ¿no? Y tampoco grupos muy grandes. Conozco grupos de 20 personas y poco a poco se van saliendo. Cuando le toca la semana a se roba el dinero o no va, etcétera, ¿no? Entonces, entre pocas personas, y que sean responsables en la parte económica y personal, en la parte de trabajo. Entonces, digo, es un consejo que les puedo dar. Y también los familiares. Eh, no se recomienda trabajar mucho con familiares y si van a trabajar con familiares, ponerse un sueldo. Por ejemplo, el que vas a cuidar y te va a dar un sueldo esa semana. Yo me toca la otra semana y se me va a dar un sueldo. Porque pues aquí todos trabajamos para tener dinero. Entonces, independientemente de que sea tu granja, tienes que tener un sueldo. Y eso va a ser un incentivo para ti. Por eso las grandes empresas eh, les dan eso, ¿no? Un bono por pues buenas ventas, porque no chocas tu camioneta, etcétera, ¿no? Entonces, es una parte de incentivo para el trabajador para que haga bien las cosas. Entonces, también esto lo trasladamos, obviamente, a los niveles que deben de ser en la acuacultura. Claro, Doc, creo que se puede bajar a cualquier tipo de sociedad, porque fíjese que lo que acaba de decir, ahora que he estado en contacto más con un poquito de, ahora sí que amigos de la misma edad, pues queriendo salir de la carrera se quieren juntar con su mejor amigo de la escuela a poner una clínica. Y ahí es donde vienen problemas igual, ¿no? Por temas de dinero, por temas de a lo mejor manejo de clientes. Puede por ahí haber ciertas dicotomías entre ambos y que acaba en guerra, ¿no? Exacto, y acaban muy mal, ¿eh? Se pierde la amistad, pierdes tu dinero y peleados y Sí, todo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Hay muchas experiencias en esta parte, ¿no? Entonces, pues, fíjense con quién, si es, si en la escuela era un desmadroso, era, pues, no sé, un borracho, drogadicto, todo eso, pues no le vas a confiar tu negocio a una persona así, ¿no? Entonces, pues hay que ver con quién se hacen este tipo de negocios, ¿no? Y entonces, y aterrizamos un poquito más en la parte de nuestro trabajo como veterinarios. ¿Cómo podemos trabajar en la acuacultura? Podemos trabajar en conservación. Especies endémicas que están en peligro de extinción, podemos conservarlas, ¿no? Hay unos apoyos económicos para aquellas personas que se dediquen a la conservación. Se puede sacar una beca para estudiar un posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una oferta de trabajo que hay para los médicos veterinarios de conservación. Checo, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Una hora, verdad? ¿Te picaron los ancolitas, mija? Doc, pues yo tengo programado a las 9. Ok, Realmente nuestro tiempo depende de usted. No sé si alguien tiene algún problema, pero la verdad, usted tiene la barra libre. ok, para que no me atrase tanto platicando. Gracias, Doc. Entonces, esa parte de conservación es muy importante. Aquí en donde estoy yo, en Oaxaca, hay muchos peces endémicos, y hay gente dedicada a esta parte de la conservación. Otra parte es la reproducción, es una parte muy valorada. Yo creo que en cualquier parte del país que estén ustedes, hay una granja de producción de peces, específicamente de trucha y de tilapia, ¿no? Entonces son muy valorados económicamente. Una tilapia te puede dar mínimo unos 300 alevines. Que lo vendas a peso, ya tienes 300 pesos en la bolsa y la tilapia te puede dar en 2 meses otra vez otros 300 pesos, ¿no? Viéndolo como mínimo. Entonces, si no vas a tener una tilapia, vas a tener, pues no sé, una 100. Entonces, imagínense que cada tilapia te dé 300, lo mínimo que te podría dar, pues ya si le echamos números, pues es bastante recomendable. Y ya te conviene. Eh, Tenemos otra parte en esta, volviendo a lo de la burocracia, a lo de los permisos, lo de hacer proyectos. Se pueden hacer proyectos para las empresas, para las sociedades, para privados, etcétera, ¿no? Entonces, tú te dedicas a hacer tus proyectos, son bien cobrados, la verdad se cobra bien por los proyectos. Y otra parte importante es la asesoría técnica. Ya puede estar
implementado todos los proyectos, solamente le tienes que dar seguimiento a las personas, le tienes que dar el seguimiento a los productores. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues contratan a un ingeniero agrícola, a un biólogo, un veterinario, ¿no? En qué consiste la asesoría técnica? Tanto en sanidad, como inocuidad, como en producción. ¿Cómo vas a hacer que tu producto crezca más rápido y más sano, ¿no? Entonces, todas las pruebas necesarias. Y otra parte importante es la comercialización. A lo mejor a ti no te gusta todo esto y eh, Checo, puedes poner ahí mute porque se oye muy feo. Gracias. Tal vez a ti no les interesa todo esto, entonces a ustedes les gusta el hablar, el verbo, son muy, les gusta mucho hablar con la gente, tienen esa facilidad, entonces lo de ustedes es la comercialización. Entonces, para donde quiera que vean ustedes, el papel del médico veterinario lo pueden manejar en cualquiera de estas, ¿no? ¿Qué se necesita para cualquiera de estas? Ganas, decisión y sobre todo conocimiento. Yo conozco muchas personas que se metieron en este rollo de la acuacultura y pues realmente pues no le saben o poco a poco van aprendiendo, ¿no? Como todos, pero te tiene que llamar la atención para poder trabajar en esta parte, ¿no? Y de aquí eh, nos brincaríamos a la parte de los acuarios. Eh, no voy a hablar mucho de la acuacultura en la parte de producción, porque se me hace esta parte interesante de los acuarios que ha crecido enormemente, ¿no? Entonces, tú como veterinario puedes trabajar en estos mismos, ¿no? Puedes trabajar en conservación para conservar algunas especies de ornato y reproducirlas, puedes reproducir también cualquier especie, la puedes reproducir y la puedes comercializar. Entonces, estas tres opciones también las puedes hacer muy bien en los acuarios. Sin embargo, esta parte de la asesoría técnica, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado que cuando van a comprar un pececito, pues ustedes dicen, no, pues yo tengo, no sé, un pez beta, ¿no? Puedo meter un goldfish ahí y le dicen, sí, sin problema. Entonces, esa parte de asesoría técnica que les hace falta a los vendedores es el plus que le vamos a dar nosotros, ¿no? Es el plus que tenemos nosotros como personas que estudiaron o que saben, ¿no? Que se preocupan por los animales. Entonces vamos a tener un plus en esa parte y un poquito más adelante les voy a explicar con claridad esta situación. Oiga, Doc, por acá me pregunta el doctor Santiago que si saben que se pueden bajar los proyectos, si se pueden bajar los proyectos en el CDI o en SADER. Ajá, por lo regular son en el SADER. El CIDIR también da algunas becas, pero tengo entendido que son más para posgrados. En CIDIR también hay posgrados, becas para posgrados en conservación. CIDIR maneja mucho esas becas de posgrado en conservación. Y SADER se bajan los proyectos, ¿no? Tienes que cumplir una serie de, de documentos Normativas. exactamente para poder meter tu proyecto. Sí, pero son las dos principales, ¿no? El CIDIR da muy buenas becas por posgrados. Oye, por acá comenta la doctora Yosmeli que a ella le gustaría conocer o aprender medicina interna en peces de ornato. La verdad, eso también me gustaría preguntarle, Doc. Puta, cada vez más vemos en Facebook cirugías a peces. Sí, sí, sí. Pues realmente, si conocemos un poquito de la anatomía de los, va a ser prácticamente lo mismo, como si estuvieran abriendo un perrito, incidiendo un gato, una vaca, etcétera, ¿no? Tenemos que tener los conocimientos previos para poder entrar a ese lugar, a esa rama, ¿no? Si no tenemos el conocimiento, pues vamos a ciegas, ¿no? Entonces, se puede aplicar y ahorita vamos a platicar esa parte, ¿no? Ese plus que le va a dar. Obviamente, un médico te va a operar un pez, pero a lo mejor un encargado que solamente te vende un pez, el encargado de un acuario solamente te lo va a vender y ya. Si se muere, pues no hay problema, lo repongo, te lo vendo más barato, etcétera, ¿no? Pero ese es el plus que le vamos a dar nosotros.
y se cobra bastante bien, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Obviamente, no cualquier pez entra a quirófano, ¿no? Eh, pues depende, ¿no? Si me estás hablando de un pez beta, este, está muy chiquito, ¿no? Está muy difícil, no digo que sea imposible, pero es muy difícil, ¿no? Necesitaría ser muy diestro, otros aparatos para poder ver el interior con claridad, etcétera, ¿no? Pero obviamente goldfish, se puede, ¿no? Tilapia, se puede, No, ¿no? Un esos, poquito ¿no? de, Los exóticos. ajá, o pez exótico, o esos peces que te digo que están en peligro de extinción, ¿no? Los quieres conservar a cualquier precio, ¿no? Que también, hablando de eso, aquí en la zona hay un proyecto bastante padre sobre la conservación del pez robalo, Ajá. ¿no? El robalo que pues ya ve que tiene una dinámica tanto en agua salobre como en agua salada, están haciendo algo que se llama maricultura. Y Ujú. prácticamente son encierros en el mar, que ahí sí, o sea, ahí sí está complicado para que vean. Son encierros en el mar, son jaulas que conducen hacia la laguna y para conservar esa parte. Y realmente el apoyo realmente es que la gente no vaya a pescar a la laguna, porque realmente esa es la primera parte de que afecta a la fauna, afecta a esta especie, es la pesca descontrolada. Y bueno, ahí les caen también unas becas a los pesqueros, les caen unas becas para tratar de solventar ese pequeño, mucho ingreso que les daba la pesca de robalo en etapas juveniles. Ok, sí, eso lo ha estado manejando el gobierno para conservar en casos de localidades lejanas donde baja el puma, baja el tigrillo y que se come al ganado, se come a sus aves, a los borregos, pues ¿qué hacía la gente? Pues los mataba, ¿no? ¿Y qué pasó? El gobierno vio eso, que ya esos animales estaban bajando, entonces dijo, ¿sabes qué? Eh, si tú me, si tú me lo espantas nada más y si tú lo conservas, te voy a dar un billete, ¿no? Entonces, eso se está ocupando en México, se está ocupando en México, pero digo, las reglas de operación para estos proyectos a veces son muy, muy cansadas, ¿no? Son muy pesadas, pero a fin de cuentas, pues es un dinero que sí le caería bien. Y te digo, a lo mejor tú no nada más como particular, a lo mejor te vas con el presidente municipal y se hace ya de forma de la localidad, ¿no? Y pues estas personas, pues ya, o también esta parte de pues, poder observar al puma, ¿no? Entonces ya van turistas, etcétera, ¿no? Entonces ya, gracias a esa iniciativa del gobierno que ya tuvo algunos años, pues ya están conservando estas especies. Lo mismo pasa en acuacultura, ¿no? Bueno, yo Digamos, aquí donde vamos a surfear está la cooperativa Cochabamba para la preservación de la tortuga marina. Y realmente pues está padre porque se fondean ellos como cooperativa. Realmente el apoyo del gobierno vino cuando ellos ya estaban establecidos, ya estaba la organización, ya tenían el protocolo de pues tener los nidos, los encierros para las tortuguitas, las fechas para la liberación. Todo eso atrae al turismo y la ventaja ahí que como llega mucho extranjero, surfistas y eso, pues depositan en dólares. Y esa ocasión que me tocó revisar el papel que iban a meter a gobierno, pues la verdad tienen ingresos bastante sólidos, ¿eh? claro, Hablamos de claro, dólares con varios ceros. Y eso nada claro, más claro. cuidar tortugas más el apoyo que les va a dar el gobierno. No, sí, y vemos esta parte que tú dices y lo que yo decía en las diapositivas anteriores del ecoturismo, ¿no? Esta parte de llamar la atención y vienen turistas y pues les gusta el mezcal y hay una mezcalería, pues se van a tomar mezcal, para que se hospeden, están las palapas, están los para ir a comer, el restaurante, el que vende ahí pues las tablas, el que las compone, etcétera, ¿no? Todo. Es Entonces, un negocio redondo. Y sobre todo lo que dice usted, nada más lo único que no hacen es cobrar por darte la tortuga para que la liberes. Ahí sí se me hace un acto noble, pero como usted dice, llega, no sé, 10, 15, 20 familias a liberar tortugas y pues se beneficia el comercio local, ¿no? Tienen que comer, tienen que tomar agua.
Claro, entonces eso se puede trasladar o eso se está trasladando a todos estos lugares, ¿no? Eh, no sé, los que tengan ahí una localidad con ecoturismo, que es pueblo mágico, todo eso, pues jala turistas y mueve la economía local. Y en la mayoría, por lo menos aquí en Oaxaca, los pueblos mágicos tienen granjas de peces, ¿no? En la sierra hay muchas granjas de trucha y es pues un atractivo para el turista, ¿no? Y se complementa con todo, ¿no? Entonces, regresando un poquito a los acuarios, pues por esto se dio el boom de los acuarios, ¿no? Por esto creció. Repito, cada día somos más en este mundo y pues no hay donde meternos, donde había lugar donde sembraban, donde había las carreteras, cuando viajamos en carretera, se veían terrenos de siembra, pues ahorita ya hay edificios, ya hay fraccionamientos, porque ya no estamos ya en este mundo. Entonces, ¿qué hacen? Pues construir edificios, construyen condominios, vecindades, departamentos, como le quieran llamar, pero pues ahí difícilmente te puedes tener un perro, ¿no? Difícilmente puedes tener una mascota grande porque los vecinos, aunque tengas gato, el vecino de al lado pues, es alérgico, el perro ladra mucho, etcétera, ¿no? Entonces empiezan los problemas y por eso fue que los acuarios tuvieron un crecimiento en estos últimos años, ¿no? Imagínense que tú vivas en el 10º piso, bajar con tu perrito, los vecinos no les va a gustar, el que esté ladrando, si te gustan un perro grande, pues no vas a poderlo tener ahí, ¿no? Entonces, eh, esto pasa, esto pasa en la actualidad. Y tenemos de dos tipos de acuarios, principalmente, hay otros, pero principalmente tenemos un acuarios de agua dulce y acuarios de agua salada. Para cualquiera de los dos, se requiere un conocimiento, una asesoría técnica para poder este, hacer estas preciosidades, ¿no? Yo, por ejemplo, para para clientes que tengo para ir a hacer asesoría, para hacer limpieza de una pecera, pues yo cobro unos 800 pesos y me llevo 2 horas, ¿no? Dependiendo del tipo de acuario. Entonces, ahí estamos ganando nosotros como veterinarios. Y un acuario, pues podemos meterlo en cualquier parte, ¿no? Lo podemos poner en la sala, en un chiquitín, abajo de la escalera, en una de estas bomboneras, que no es lo adecuado, pero para algunas especies sí puede ser. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Que podemos meter muchos animalitos en estas peceras, siempre y cuando teniendo la asesoría y los conocimientos adecuados, ¿no? Y ahí es donde entramos nosotros. ¿Cuál es la ventaja? Pues que es bonito tener un acuario, es barato, realmente ya en la actualidad, antes los acuarios eran muy caros, se necesitaban muchas cosas, pero ahorita ya es muy barato, ya hay materiales de acrílico, diferentes materiales, filtros, etcétera, que son económicos. Esa parte es importante que va a concientizar con nuestros hijos, dónde tienes que darles de comer al animalito, dónde tienes que lavarle, tienes que cuidarlo, tienes que observarlo, ¿no? Entonces, poco a poco estamos formando a esas futuras generaciones para que no cometan los errores que cometimos nosotros. Es parte de compañía. Imagínense una persona que viva en este edificio, tiene a sus 3 hijos, se van, y se quedan los abuelitos, ¿no? Se quedan los abuelitos, fallece el esposo o la esposa y se queda un señor nada más o una señora. Entonces se va a sentir solo y hay estudios donde estos animales, estos peces, le ayudan de compañía, les ayudan a relajarse, les ayudan a que estén estables mentalmente. Entonces es una parte importante también para eso. Entonces, si tiene un abuelito que se siente solo, con el pececito se va a entretener porque lo va a limpiar, lo va a querer y se va a preocupar por él, no se va a sentir tan solo. La tecnología, en la actualidad ya hay tecnología económica, antes era muy cara la tecnología, ahorita ya es económica, ya hay de todos los colores y sabores en tecnología, especies al alcance, hay desde especies muy raras
muy caras y especies que puedes conseguir a la vuelta de la esquina sin ningún problema, ¿no? Hay para todos los gustos. Eh, Como en el cultivo de peces para producción, pues también es libre de enfermedades. Difícilmente un pez se te enferma, a menos de que no tengas los cuidados de plano. No te preocupes por él, se enferma un pez, pero sin embargo son muy resistentes a las enfermedades y fácil mantenimiento. Solamente hay que cambiar el agüita, sifonearle y ya tienes tu acuario perfecto. ¿Cuáles las desventajas? La falta de información. Vuelvo a lo mismo. Nosotros vamos a un acuario a comprar y nos dicen, pues, ¿sabes qué? Pues puedes meter todos estos peces a tu pecera, no hay problema. A mí me pasó un caso curioso cuando yo estaba instalando mi pecera marina. Estos señores que compran los animales para distribuirlos, pues meten muchos peces en una sola pecera porque saben que se les ven a los 2 días, 3 días, pero ya mantener tanto pez en una pecera, pues te llegan a morir. Entonces a mí me dijo, no, sí puedes meter hasta 30, ¿no? En tu pecera. Dije, bueno, pero pues yo ya sabía que no podía hacer eso, ¿no? Entonces, esa falta de información, tanto en la biología, sus cuidados, etcétera, es todo un mundo de información que pues, tardaría mucho, ¿no? En explicarlos, pero nosotros, si nos ponemos a estudiar un poquito, podemos dar esta información adecuada. Eh, Ligado de la mano a la falta de información, pues solamente estas personas lo ven como negocio. No sé si alguien aquí venda peces o se dedique a eso. Entonces lo que ellos quieren es dinero, ¿no? Entonces no importa que se te muera 1, 2, 3, 4, de todos modos lo vas a reponer. Entonces mucha gente lo ve como negocio, no ve esta parte del bienestar animal. Porque aparte del bienestar animal, que se te muera un pez, también le vas a lastimar a las personas, a las personas que están, imagínense si este abuelito está cuidando al pez, que lo quiere mucho, que le hace compañía, va a verte como veterinario, te va a ver como veterinario para que lo cures, y pues resulta que le dices tú, no, ¿sabe qué? Pues no sé, o no, ya se va a morir, no importa, yo le vendo otro, más grande, más bonito, más barato. Entonces nosotros eso no podemos hacer, no podemos hacer eso como veterinarios. Nosotros nos van a buscar porque esa persona le tiene un afecto a ese pez. A lo mejor para ti no se te hace un pez de 10 pesos, ¿no? Estos, estos peces valen como 5 pesos. Entonces, no, pues yo se los repongo, no hay problema. Entonces, a lo mejor vemos esa parte de que, pues mejor lo repongo, ¿no? O se lo pago, en lugar de tratarlo de curar. Pero ahorita les voy a platicar dónde está el negocio realmente. Oiga, Doc, por aquí, y bueno, para responder rápido, sí. Dice la doctora Julisa que ella había escuchado que hay una psicología o hay una terapia más bien a base de peces. Sí, 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 ya hay estudios donde rápidamente, la verdad no me acuerdo, creo que fue en Inglaterra, donde hicieron este estudio, donde ponían a personas con diferentes niveles de estrés. Uno era un licenciado, otro estaba en la cárcel, uno estaba en la cárcel, otro era ama de casa, etcétera, ¿no? Una persona sola. Entonces hicieron este tipo de análisis y pues vieron que el tener unos animales en casa, específicamente un acuario, pues sí ayudaba a disminuir el estrés. Cambiaban ellos su forma de ser en el trabajo, con la familia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ya existen estudios en los beneficios de tener un acuario a las personas. Sí, de hecho, creo que ese estudio dio pie a que se pusieran acuarios en las salas de espera. Exacto. Por ejemplo, los que vimos la película de Nemo, ¿no? Que tienen ahí para los niños, este cuate tiene esa pecerita para que los niños vean el acuario. Afuera también creo que tiene un acuario. Entonces, eso lo están ocupando mucho los dentistas porque pues todos les tenemos miedo al dentista. Entonces, al ver a los animalitos se nos olvida un poquito ese miedo, ¿no? Entonces nos ayuda a relajar. Por eso está ocupado en esa parte. Y si vieron en las fotografías anteriores donde estaba
como cuarto, un hotel donde alrededor hay un acuario, pues es para relajarse, no es para aprovechar el momento, para estar con la pareja, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí ha servido para, y problemas en desórdenes mentales también ayuda mucho, ¿no? Y otra parte, desventajas, son modas, las modas. Y si nosotros no tenemos esa conciencia, no concientizamos a la gente, suceden estos errores. Cuando recién salió esta película de cualquier familia, todas las familias de todo el mundo querían, y los niños querían tener un Nemo en su casa. ¿Qué pasaba? Que este pez llegó, tuvo, corrió un riesgo en tener una extinción, en peligro de extinción, y también la Dory. Pues los vendedores se les pedía, ¿sabes qué? Quiero un Nemo, y los vendedores les vendía todo el paquete realmente qué necesitaba el animalito, ¿no? Yo conocí mucha gente que compró el Nemo, que es de agua salada, y lo metía al agua dulce y se moría y volvía a comprar. El vendedor les decía que era por mala alimentación, etcétera. Les echaba un rollo para que les siguiera. Entonces, esta parte de moda también afecta mucho a esta fauna, ¿no? Y esta película es un claro ejemplo del problema mundial que hubo. Ya Perdimos después, tantito obviamente. su audio, ¿o qué? ¿Mande? Perdimos tantito su audio. Lo dejamos de escuchar en una parte. Creo que para los que no escucharon, el doctor dijo que a partir de la película de Nemo hubo una demanda importante del pez payaso y del pez cirujano, creo que se llama el Dory, Ajá, sí. cirujano, y bueno, pues mal manejo, los vendedores por tal de vender, por tal de hacer negocio, las personas mal informadas lo tenían en condiciones que no eran. Sí, las anémonas, donde vivía Nemo, etcétera, ¿no? Llegaron a comprar personas, tortugas marinas para igual tener así como la colección, ¿no? De Nemo. Obviamente, yo creo que un 90%, 95% de todos esos animales se murieron, no tuvieron una asesoría adecuada. Y pues también hay este tipo de moda, ¿no? En Japón se empezaron a vender estos llaveritos con tortugas adentro, les echaban un líquido en el agua que podían comer y después de cierto tiempo se moría, obviamente, ¿no? Entonces, estos chinos, toda esta parte de asiático, son muy emprendedores, pero pues a costa de la vida animal, ¿no? Entonces, nosotros como BBZ teniendo un negocio de acuario o dando la asesoría, podemos decirle, ¿no? Si uno te va a preguntar por un pez Nemo, pues decirle, ¿sabes qué? Ya tienes un acuario marino, ¿qué necesitas? Ya tienes todo y ya. Y dice, no, pues ¿sabes qué? Pues no, la verdad no. Y, y, y la verdad son peces algo caros, ¿no? Por este boom que hubo con el humo de precio, ¿no? Y estos, pues a lo mejor se verán muy bonitos, ¿no? Pero pues imagínense qué dolor han de sentir los animales, qué sufrimiento. Y así como esto, este tipo de modas. Y nosotros como MBZ entramos ahí en concientizar a la gente de esta parte. ¿Y, Oiga, Doc, y qué hacemos? perdón, ¿Mande? por ahí comenta la doctora Yosmeli que según ella el pez cirujano no se puede tener en acuario, en cautiverio, perdón. La verdad, Sí, sí, sí se no, puede. estaba así medio agresivo, ¿no? Depende, ¿eh? Hay que, yo mantuve mucho tiempo un Nemo y un cirujano amarillo también, junto con un pez león. Ay, güey. Entonces, no tuvieron ningún problema. Obviamente, el pez león era más pequeño que el payaso y no se lo podía comer. Ya cuando creció mi pez león, ya tuve que regalarlo a una universidad porque se iba a comer a mis peces. O sea, ya estaba muy grande y empezaba el problema. No, yo no tuve problemas con esta parte de incompatibilidad entre estas especies. Te digo, yo lo viví y yo monté varios acuarios con esta especie y la verdad no es,
son tranquilos, no, no tuve ningún problema en esta parte de incompatibilidad con estas especies. Obviamente hay que darle su espacio, no puedes meter tantos animales en una pecera de 40 litros, ¿no? Entonces yo la tenía en una pecera de 500 litros, tenía estos peces y tenía cuatro peces en una pecera de 500 litros. Tenía bastante espacio para correr, etcétera, y todo eso tenemos que ponerlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que conocer la biología. Por ejemplo, volvemos a las peceras de bola o las bomboneras. Pues imagínense, hemos visto que pues, se le regalan a alguien este goldfish en esta pecerita, pues obviamente se va a morir. En un paso de los días se va a morir porque no es su biología. Él necesita espacio, necesita oxígeno, necesita comer, necesita moverse, a diferencia de un pez beta, ¿no? Que el pez beta puede estar ahí. Entonces tenemos que conocer la biología, cómo es, qué requerimientos necesita para poder que esté bien en su lugar. El mantenimiento, pues obviamente nosotros también podemos vender esta parte de mantenimiento. Este, tanto todo el material que se necesita, cómo la va a lavar, cómo la va a limpiar, todo eso vendemos nosotros también como veterinarios. Esta parte de concientización, les digo, y por ejemplo, estas especies invasoras, también nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en esta parte. Parte también de este Plecostomos, también se puso mucho de moda porque pues nosotros somos, en general, los mexicanos somos un poquito flojos y queremos todo fácil. Entonces, pues las peceras se ensuciaban mucho, entonces, ¿qué decían los de los acuarios? No, pues mira, ese es el limpiavidrios, tenemos un limpiador, un pez limpiador. Y tú le preguntabas, ¿cómo? No, sí, te limpia el acuario, te limpia todo lo sucio, toda la caca se la come de los otros peces, te limpia los vidrios, etcétera, ¿no? Entonces tú decías, pues qué buenísima onda, ¿no? Me va a evitar toda la chamba. Entonces, ¿qué hacían muchas personas? Los compraban. Y sí, es un pez bonito, pero con el paso del tiempo es un pez que se vuelve grande y ya no cabe en el acuario. Es un poquito agresivo ya cuando es grande. Entonces, ¿qué hacían? Las personas al ya no tener espacio, los iban a tirar, ¿no? Los iban a dejar a un río, a una laguna, porque pues, ya no le cabía y pues, no lo podían matar porque pobrecito, ¿no? Lo vieron desde chiquito, entonces lo prefirieron tirar, ¿no? Al río, que se quedara ahí. Pero ¿qué pasaba cuando otra persona con el mismo problema lo aventaba también al mismo lugar? Pues se llegaron a reproducir. ¿Qué pasó con este pez? Pues que se llegaron a reproducir, perdón, muchos peces de estos y se llegaron a comer. Fueron depredadores de los peces endémicos, peces de esa laguna y pues no tenían ningún depredador porque es un pez que tiene esqueleto duro, su coraza es muy dura, sus espinas son muy duras, entonces no hay pez que se lo pueda comer, así como el pez león. El pez león también marino, también nadie se lo puede comer porque algunos son venenosos. Entonces, por eso se multiplicaron estos animales y pues es un problema. En Michoacán hubo un problema con este pez en una laguna donde pues ya se acabaron con los peces del lugar. Entonces, hubo un proyecto donde tuvieron que sacar a todos estos peces y ya es un pez para consumo. Este es un pez para consumo ya en la actualidad para evitar esta parte invasora, ¿no? Y que se coman los animales que viven en la zona. Una pregunta hasta ahorita. Dice la doctora Julisa que en Tabasco también hubo plaga de Plecostomos. Sí, y así como de plecostomos, de tortugas también, las tortugas japonesas, no sé, La de orejas rojas, ¿no? anda, las orejas rojas. Esta parte pues ya, si ustedes se dan cuenta, hace unos años, estamos hablando de unos 4 o 5 años, se vendían las tortugas japonesas o de orejas rojas en acuario y costaban 20 pesos, 25 pesos. Ahora ya no las encuentras porque quedaron prohibidas, porque también pasaba lo mismo. Como no se tiene idea de la biología, de los requerimientos que se requiere para esos animalitos, pues de chiquitos los podías mantener y te venden hasta la tortuguera, la famosa tortuguera, te la vendían y pues ya la tenías ahí. Pero pues obviamente va creciendo el animalito y pues ya no vas a una tortuguera más grande, ya compras una pecera más grande, ya no te cabe en tu casa,
te hartas de sacarla al sol, de darle de comer, de limpiarla, etcétera. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues la iba a dejar a la laguna, al arroyo, al río, lo que sea. Y otra gente volvió a hacer lo mismo y se empezaron a reproducir, y eso también fue una especie invasora. Entonces, se puede decir que son las dos especies invasoras, el Plecostomus, la tortuga japonesa de orejas rojas, y hablando de marino, fue el pez león, ¿no? Entonces, también tenemos que aprender a decirle a la gente, ¿sabes qué? Pero este te va a crecer muy grande y pues, no te conviene, ¿no? Mejor te voy a vender estos imanes o esta esponja que te va a servir más, ¿no? Y yo creo que al cliente va a quedar más satisfecho que este que ya no va a saber qué va a pasar con él, ¿no? Y todo esto, al final de todo esto, el que tú le digas al cliente, el que tú conozcas la biología de la especie, el que tú le digas al cliente cómo mantener sus animales, qué requerimientos quieren en el aspecto de objetos, de material, de equipo, en que le enseñes que algunas especies no son compatibles, que algunas especies son difíciles y que algunas especies van a poder invadir o matar tus peces, tus acuarios, va a recaer en esto. Vas a tener una ganancia, vas a tener una credibilidad, al final te va a quedar una satisfacción y un bienestar. ¿Por qué? Vuelvo un poco al ejemplo del pez, de este abuelito que, que va a verte porque su goldfish está enfermo. Tal vez el goldfish valga 40 pesos, 30 pesos. Y eso es fácil reemplazarlo por otro. Sin embargo, si está ese valor sentimental para la persona, tú a lo mejor no vas a ganar mucho porque pues, yo como MBZ, conociendo los medicamentos, ocupo medicamentos para pequeñas especies, grandes especies, y solamente pues, haces la dosis adecuada para el pez. Entonces realmente no ocupas mucho medicamento, no ocupas eh, para inyectar una tortuga, también es muy poquito medicamento el que se ocupa. Entonces yo lo ocupo de ahí. Yo por lo regular no compro medicamentos que venden en los acuarios, que es lo mismo, misma sustancia activa, solamente que la diferente dosificación. Entonces yo hago mis propias dosificaciones eh, para curar estos animales, ¿no? Y me podría gastar, no sé, en un goldfish, a lo mejor un peso en medicamento, un peso en un tratamiento de 5 días. Pues realmente es un poquito tedioso el curar un animalito, tienes que tener un acuario hospital, estar atento a su oxígeno, etcétera, cambiar el medicamento, muchas cosas, ¿no? Tal vez ahí no le voy a ganar, pero a lo mejor lo que sí le voy a ganar, yo le voy a decir al señor, ¿sabe qué, señor? Pues su pececito, pues ya no aguanta en esa pecera. Hay que meterle una pecera más grande. Mire, me llegó un nuevo filtro que con este pues va a tener menos limpieza, una grava para que se vea bonito, su letrerito, etcétera. Entonces, por ese lado ustedes pueden ganar. No lo dije al principio de mi presentación, pero pues yo me dedico a pequeñas especies, fauna silvestre, rumiantes y obviamente a peces, acuacultura, ¿no? Bueno, que tampoco lo presentamos, pero el médico es maestro en producción animal. Y Ok. bueno, yo Sí, sé que entonces, aún no se acostumbra. este, entonces, pues yo prefiero en esta parte de peces venderle otras cosas al señor y no es porque le encaje el diente al señor, sino es que a lo mejor lo necesita. Si a lo mejor el señor no tiene un filtro, tú se lo vas a vender y ahí pues, vas a ganar 300 pesos de lo que le ganarías al curar al pez, ¿no? Entonces nunca decirle al señor, no, ¿sabes qué? Pues se va a morir y pues ya mejor cámbielo, ¿no? Mejor compre otro, porque no sabemos que el señor si lo quiera o la persona lo quiera, que ahí va a decir el cliente, no, este cuate solamente quiere dinero y no me trató a mi animalito. Y luego, a mí me ha pasado, por ejemplo, con tortugas, cuando estaban económicas, pues iban a muchos veterinarios y les decía a los veterinarios, no, mejor compre otra, porque es difícil curarlas. Entonces ya me las llevaban a mí y ya las curaba, en una semana ya estaban bien y yo me gastaba 5 pesos de medicamento, entonces no le ganaba yo en esa parte, ¿no? Pero
El señor a lo mejor tenía pequeñas especies, un perrito, un gatito, y ya cuando tenían algún problema, ya no iban a ver a mí, ya no iban a ver a su veterinario, me iban a ver a mí. Entonces, pues ya, no ganas en ese momento, pero sí puedes vender otras cosas, puedes vender tus conocimientos, tu producto por otro lado, ¿no? Obviamente sin encajarle el diente al cliente, pero te vas ganando credibilidad en tus clientes, te vas ganando esa confianza. Y al final, cuando te dice el señor, el cliente, te dice, ¿sabe qué, doctor? Muchas gracias, mi tortuga se curó. ¿Qué más le puedo comprar para que no vuelva a estar enferma? Pues ya le dices las necesidades, ¿no? Una dieta, pues una lamparita, un filtro para el acuario, etcétera, ¿no? Y al final, pues tú ya te puedes dormir tranquilo, ¿no? Ese bienestar interno, ese bienestar que te da el curar cualquier tipo de animal, ¿eh? Cualquier tipo, no nada más peces, en cualquier tipo de animales, te da esa satisfacción y bienestar. Estás tranquilo de que hiciste tu trabajo bien, que lo hiciste bien sin dañar al cliente, ¿no? Tanto económicamente como psicológicamente, ¿no? Y al final de cuentas, la gente regresa contigo, la gente regresa contigo. Y bueno, rápidamente, para aquellos que quieran incursionar en esta parte de acuarios, eh, voy a hablar rápidamente, porque hablar de acuarios y de cosas de estas tarda mucho tiempo. Entonces, para un acuario marino, por si ustedes están interesados en poner uno y no les tomen el pelo, los vendedores, es un hobby costoso porque su inversión al principio es un poquito, pero ya una vez que esté instalado, una vez que ya está perfectamente instalado, que ya no te falta nada, ya se amortigua solo, ¿no? Ya solamente es para mantenimiento. Entonces tienes que definir para qué vas a querer. ¿Vas a querer un acuario de solo peces? ¿Qué quiere decir? Que solamente vas a tener puros peces. Acuario de arrecife, que es con los corales, puros corales, o un acuario mixto. Un acuario mixto es corales y peces, ¿no? Los tres van a tener diferentes condiciones para poderlo montar. Entonces, esa es la pregunta que te tienes que hacer primero. ¿Qué acuario quieres? Yo recomendaría, si quieren incursionar en esta parte de acuarios marinos, que lo hagan con un solo peces primero, para que vayan viendo cómo es el manejo del agua de sal, qué necesidades de recambio, los parámetros químicos, etcétera. Todo eso tienen que verlo. Entonces yo digo que solamente con un acuario solo peces. Después de unos años ya pueden dar el brinco a recife. Esta fotografía pues es un acuario solo peces, es unos pececitos, y estos son perdón, corales muertos, son rocas, en rocas vivas o rocas muertas, donde pues solamente va a alojar las bacterias, estas bacterias que van a hacer que el agua esté limpia. Este es un acuario de arrecife o de corales. Aquí si lo logran ver, pues esta parte están arriba porque necesitan luz. Los peces realmente no requieren mucha luz, solamente es para que se vea un poco bonito. Obviamente la luz va a servir para que entre y se generen estas bacterias, ¿no? Esta microfauna en el acuario, pero la luz es indispensable para los corales. Y hay diferentes corales, hay diferentes corales blandos, corales duros, diferentes tipos. Unos son muy delicados y unos son muy resistentes. Entonces tienen que ver, tienen que estudiar todos esos corales. Y un acuario mixto es un poquito difícil mantener estos, porque le tienes que dar las condiciones a los dos. Tienes que ver qué peces no puedes meter con corales blandos porque se los llegan a comer, etcétera, ¿no? Entonces, tienes que hacer una investigación realmente de lo que es lo que quieres. Entonces, aquí unos tips de qué es lo que necesitan. El lugar, necesitan un lugar donde no se vaya a mover nunca más, porque el estar moviendo el agua estresa a los animales. Vas a tener que sacar agua, esa agua va a ser muy valiosa porque va a ser muy difícil volverla a suplir. Una maduración se le llama al acuario marino. Tú metes tus rocas, metes tu arena, metes tu agua y ¿qué hacen ahí, Checo? No sé.
Es Ustedes lo que ando checando. entonces ustedes tienen que tener un lugar alejado de la ventana, porque si lo ponen al lado de la ventana le va a entrar la luz solar. ¿Qué va a pasar? Van a crecer, va a crecer alga mala, que no nos conviene para la cual. Entonces hay que moverlo otra vez y todo eso es problema, ¿no? Esta valiosa porque el proceso de maduración en los acuarios, se le dice maduración cuando un agua ya está lista para que tú puedas meter un pez. Eh, en un acuario marino puede durar desde 6 meses hasta año y medio una maduración de un acuario marino, donde ya nos indica cuando ya está madura nuestra agua que ya podemos meter peces sin que se mueran. ¿Qué hacen muchos acuaristas, qué hacen muchos dueños de tiendas? Para que se generen todas estas bacterias que necesita, estas bacterias que necesita esta agua, pues le meten un pez como prueba, que el pez va a defecar, las bacterias se van a comer esa materia orgánica del pez y van a empezar a reproducirse. Estás forzando, estás forzando un ambiente que ya de por sí es artificial, porque lo estás sacando. Vas a meter especies de agua salada, especies del mar, a un ambiente que tú lo vas a hacer. Entonces estás apresurando ese proceso de maduración. Muchos le echan alimento para que se descomponga y esas bacterias consuman ese alimento. Es una forma de apresurar, pero o meterle químicos, se le mete algunos químicos para acelerar. Yo, en mi experiencia, prefiero que se tome tiempo. Sí, es desesperante ver esas peceras vacías sin movimiento, pero a la larga es más satisfactorio. El tamaño, yo recomiendo lo más grande posible que puedan. Entre más chiquitos tengan ustedes su acuario, más trabajo les va a costar. Los acuarios chiquitos se llaman nanos, entonces mantener un nano es un poquito laborioso porque todo es pequeño y entre más pequeño, más ensucia, más rápido hay que lavarles, etcétera. Entonces, un acuario de tamaño grande es más, a la larga es más provechoso y es más rápido este proceso de maduración y su mantenimiento. Y obviamente el agua tiene que ser de osmosis inversa, este proceso de osmosis inversa, para que estemos claros que esta agua no lleva ningún patógeno, ningún microorganismo que pueda afectar esta agua. Tenemos que comprar sal ya la venden comercialmente, donde vamos a hacer nuestra agua marina, perdón, y mantener la temperatura, ¿no? Yo creo que eso sería lo principal, como una recomendación que les digo yo para tener un acuario marino. Y en equipo, lo que sí deben de tener es de manera natural una roca viva y arena viva. ¿Qué va a ser la roca viva? Van a haber microorganismos, van a haber pequeña fauna que nos van a ayudar a repoblar este acuario de bacterias que van a llegar a consumir todo lo tóxico de los animales, de lo que hay en el agua, para convertirlo en agua limpia, ¿no? La arena viva es donde se van a alojar también esta microfauna para la sobrevivencia de estos animales. Entonces, eh, como consejo, se necesitaría un lugar adecuado, un tamaño grande, el más grande que puedan, eh, agua, se va a preparar la sal, ya venden la sal, la calidad del agua de osmosis inversa y la temperatura. Más o menos la temperatura estamos hablando de unos 25 o 28 grados, ¿no? Dependiendo qué vayan a meter. Y que sea la roca viva y arena viva. ¿Por qué es costoso? Porque la pecera tiene que tener un grosor, dependiendo del ancho y el alto de la pecera, tiene que tener un grosor el vidrio mínimo de unos 8 milímetros debe de estar el grosor. La sal, cada bolsita, hay diferentes calidades, pero una calidad adecuada, 1 kilo a lo mejor sale unos 100 pesos y a lo mejor 1 kilo te ayuda para unos 3 litros de agua, más o menos. 3, 4 litros de agua te va a servir 1 kilo de sal. Entonces hay diferentes calidades. La roca viva, dependiendo la calidad de la roca, la roca más ideal es la de las Islas Fiji. Esa está muy poblada de esta microfauna, pero el kilo te cuesta unos 300 pesos fácil. Y para tener un acuario se necesitaría al menos un 60%, 70% de roca viva en la capacidad de tu acuario. Entonces, si tu pecera es de 100 litros, le vas a meter unos 60 kilos de roca viva.
si la roca está a 300 pesos, 400 pesos, entonces ya imagínense, hagan cuentas cuánto va a salir. Arena viva. ¿Qué va a pasar con esto? Pues obviamente se va a hacer un peso enorme en la pecera, que si no está bien planeado se va a romper, se va a tronar, y todo lo que gastaron, todo lo que en un temblor se va a tronar y todo ese dinero es echado a la basura. Hay algunas veces que también si tus cimientos de tu casa no están bien firmes, también se llega a hundir donde está la pecera, porque es mucha la carga que va a haber en esta parte donde va a estar la pecera, ¿no? Ya como hay filtros, eh, tenemos el filtro de cascada, que este es el filtro de cascada, estos son económicos y muy, muy buenos. Un fluval, este es un poquito más sofisticado. Este fluval tiene 3 compartimentos, depende del tamaño del fluval, pero uno tiene carbón activado, otro tiene, este, se me fue cerámica, otros tienen perlón para que atrape las partículas, ¿no? Entonces pueden ocupar, pero si una vez establecido ustedes su acuario bien, 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 si ustedes compran su roca viva bien, su arena viva, no es necesario esto de la cascada, ni el fluval, ni nada, porque con esto va a ser solo el mantenimiento, no necesitan nada más. El zoom es muy necesario, que es un tipo de filtro que va a ir abajo de la pecera. El skimmer también es una parte importante y es un filtro de gas, ¿no? Esto lo puedes implementar, pero ya no nos va a dar tiempo de hablar de esto. La iluminación, vuelvo a repetir, para peces no no es tan necesaria. Y los aditamentos como tu kit de parámetros, si tienes corales tienes que agregar calcio, etcétera, ¿no? Entonces, es la cascada, este es fluval, y este es un ejemplo del zoom. El zoom, vuelvo a repetir, este es un pequeño filtro que va abajo del acuario. En lugar de que tú tengas todos tus materiales, tu cascada, tu fluval, tu zoom, tu skimmer, en la pecera y no se vea tan llena de cosas, pues muchos optan por meter un zoom. ¿Qué hace el zoom? Acá arriba está la pecera, viene el agua aquí tienes tu sistema de filtración, primero una tela o algo que atrape los solutos, los sólidos grandes. Tienes unas biobolas que tengas bacterias, pero si tienes roca no es necesario, mejor le metes otro tipo de filtración. Y un refugio de algas. Recordemos que las algas van a consumir todo el dióxido de carbono, todo lo tóxico del acuario lo va a consumir y lo va a revertir al acuario, ya limpia el agua, ¿no? Esta agua, una vez que entra acá, se limpia y pasa al otro compartimento, que es el skimmer. Este skimmer, antes de que estas partículas de desechos orgánicos del acuario de arriba se desintegren, de que entren al proceso de nitrificación, va a funcionar y va a sacar la suciedad en esta copita, ¿no? Ya con esto podemos decir que nuestra agua está limpia, cae y sube al acuario, ¿no? Ya es otra imagen, ya en la vida real, nuestro sistema de algas. Aquí sí se dan cuenta que hay algas porque por la luz, el crecimiento de las algas, de las plantas, esto lo que va a hacer, va a limpiarnos y regresa, ¿no? Y ese es el zoom, ese es, perdón, el skimmer. ¿Qué va a hacer esto? Todo esto verde es la suciedad que debería de estar en el acuario, pero gracias a este aparato va a capturar todo esto y lo va a guardar. Aquí ya nada más le quitan la tapita y lo vacían y lo vuelven a poner. Entonces, pues realmente esto sería a grandes rasgos lo que se necesita para un acuario marino. Les vuelvo a repetir, se necesita leer un poquito de los requerimientos de cada pez, de cada coral o de lo que vayan a tener. Al final de todo esto, pues queda esa satisfacción, como les digo, esa satisfacción como profesional. Bueno, no sé, preguntas hasta ahorita, dudas. Bueno, de hecho yo tengo una. Esto está abajo, todo eso está abajo del acuario. Sí, 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 mira. Tiene dinámica en el agua que hay en el acuario. Mira. O sea, abajo de eso está el filtro. Sí, mira, en esta fotografía no ves nada, solamente esta que es la entrada y salida de agua, ¿no? Eso es lo único que vas a ver. Si no, aquí tendría que estar tu skimmer, tu cascada. Entonces, es como estética, ¿no? Es como una estética para que tu acuario se vea bien. Aquí, por ejemplo, se ve un filtro y se ve feo. Aquí es una
es una bombita para mover el agua, ¿no? Entonces es lo que se evita. Un acuario marino pues va a ser diferente a un acuario de agua dulce. Entonces el acuario marino es como que más, más bonito, ¿no? Por las especies, por el color, todo eso. Entonces se necesita que esté limpio, se necesita que esté limpio, que solamente estén los organismos. Entonces lo único que vas a encontrar es una manguera, una entrada de agua que va a bajar al zoom y eh, entonces, imagínense que esta es su pecera. Abajo de la pecera está esto, donde su refugio, etcétera, ¿no? Aquí está abajo, ese sería arriba la pecera y aquí esto. Entonces, esta partecita les va a limpiar el agua. Obviamente lo que le quieran poner. Este sistema de filtración tiene las biobolas, le pueden meter cerámica, le pueden poner una tela, el refugio de algas, el skimmer que es necesario y regresarlo, ¿no? En este caso solamente tiene la de algas, por eso se ve así toda sucia, pero la pecera arriba está limpia. Igual acá, esto puede ser el skimmer acá al lado, pueden tener dos zoom, dos de estos. El skimmer puede estar adentro como esta imagen, puede estar adentro, va a ser la misma función. El chiste de esto es de que tu acuario se vea estético, que no se vea con tanto aparato lleno, ¿no? Y es aquí donde entramos nosotros. Nosotros podemos vender esto, nosotros podemos vender este sistema, puedes armarle este Zoom, le puedes vender todos los aparatos, le puedes vender la asesoría técnica, le puedes vender los aditamentos, que no es fácil de conseguir y los puedes dejar un poquito más económicos. Entonces, volvemos a la imagen parte de, bueno, no sé, preguntas hasta acá. De los filtros no hay alguna pregunta. Aquí hay una, pero de las tortugas, Doc. Ok, a ver, échamela. Dice que, bueno, habían platicado de las tortugas orejas rojas. Dice la doctora, yo tengo unas dudas sobre las tortugas Trach emis scripta, no sé cuáles sean, que se reproducían con las originarias de Tabasco, dice ella, las elegans. Ajá. Entonces, que se consideran como una especie invasora, ¿cómo procede la legislación? ¿Ya es ilegal? ¿Y qué pasa con los que tienen una? Debido a que cuando quieres llevarla a un lugar a otro por simple cambio de domicilio, no existen papeles. Realmente me gustaría que la complementara la doctora. Ok, aquí como cualquier especie, en tortugas no se ha visto muy claro esa parte, ¿no? Pero si, por ejemplo, tú tienes un citácido, hablando de citácidos, un loro, un perico, están protegidos por la ley. Entonces, ante estas especies, para poderla transportar, se necesitas un permiso. ¿Qué se necesita para el permiso? Primero, demostrar su legal procedencia. Su legal procedencia te la da el comprador o donde la compraste. Eh, Obviamente tiene que ser de un lugar este, establecido, que tenga toda la normatividad de una UMA para que te dé ese permiso de dónde lo adquiriste. Pero pues la verdad casi muy pocas personas compran en lugares establecidos. Y ese es el primero que te digan, su legal procedencia. Y con su legal procedencia, por lo regular no hay problema, ¿no? Demostrando dónde lo compraste, que tiene un anillo, está identificado, no hay problema. En el caso de lo que dice la doctora, desconozco esa parte que se había cruzado, eh, y que entre en regulación ese cruzamiento que dijo la doctora. Pero me imagino que ahorita la regulación solamente es para las orejas rojas, que es la que pues comúnmente ha estado, ¿no? La que comúnmente se vende. Debería de haber una regulación específico para todas las tortugas, porque la mayoría de las tortugas son un peligro, ¿no? Si se libera. Entonces, por esta parte, yo creo que sí debería estar una legislación. Hasta el momento desconozco si en esa especie hay, por lo menos en tortuga de orejas rojas, sí la hay. En otra especie desconozco ahorita si existe una regulación de eso. Doc, por ahí dice la doctora Yosmeli que si puede prender su micro. ¿Está prendido? ¿El de ella? No, o Ah, sea que... sí. Sí, no hay bronca. Hola, Sí, sí. ¿sí se ¿Qué hay, escucha? Doc?
Sí, Ah, sí, Claro, sí. ok. Doc. Mire, la pregunta va porque yo he tenido, pues, algunos que han traído sus tortugas a la clínica y que son tortugas que, pues, no compraron ayer ni antier, o sea, son tortugas que ya tienen 18 o 20 años con ellos y, pues, no tienen como los papeles de compra, voy. Entonces, las quieren como llevar de un lugar a otro porque ellos se cambian de domicilio y, pues, no las quieren dejar. Entonces, no pueden porque no les van a permitir pasar con ellas, pues, a lo que voy. ¿Qué se hace en esos casos? Ok, mira, aquí el procedimiento es este. Si te detienen, te piden tu legal procedencia. Si no la tienes, hablan a Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Bueno, eres de México, Doc. Ya no alcancé. Ok, le hablan a la Profepa va, y se levanta un acta. Cuando se levanta un acta, hay de dos sopas. Una, te la decomisan y sigue un proceso judicial, bueno, legal, por la posesión ilegal de la especie, o te la dejan a resguardo. Y te la dejan a resguardo por el tiempo que ya tienes tú con ella, ¿no? Eso es lo regular lo que pasa, te la dejan a resguardo, pero sigue el proceso eh, judicial o problema legal. Desconozco ahorita cómo estén haciendo esa parte si ha habido un cambio en la forma de actuar, pero hasta donde yo sé, así es. En cualquier especie, te digo, un citácido, que son los más comunes, hablan a la Profepa va, te pide su origen. Si no tienes origen, se hace ahí un acta donde o te la decomisan y sigue el proceso legal, o segunda, te la dejan a ti como encargada y la tienes ahí para en cualquier situación que ellos la requieran, te la piden y sigue el juicio legal. Eso es lo que pasaría, ¿no? O eso es lo que es. Ahora te digo, dependiendo de las especies. Eh, Tortugas no creo que pase tanto así. Yo creo que le voy más a otras especies, a los citácidos, a serpientes, cocodrilos, etcétera, a más fauna silvestre, más tirado a esa parte. Este, Tortugas no creo que sea tan exigente esta parte, pero y te digo, en tortugas no creo que necesitas una legal procedencia, ¿eh? No creo que la necesites. En otras especies sí. Entonces no creo que tengan problemas, a menos de que métete a la Profepa, a la Semarnat y busca las especies que están en protección. Si están en protección, necesitas forzosamente tu legal procedencia. Si entra ahí, entonces sí la necesitas. Bueno, Doc, ahí yo puedo opinar un poquito de citácidas. He trabajado un poquito, pues ahora sí que por la zona, aquí en el Istmo de Oaxaca, es muy común que en los mercados, en los tianguis, literal en el mercado, vendan polluelos de citácidas. Desde guacamayas hasta loritos, hasta cotorritas de esos frente y roja. Es muy común que las vendan, sobre todo ya en estas temporadas, ¿no? Y Sí, bueno, claro. realmente la movilización en la ciudad no hay ningún problema. Una, tendrías que tener muy mala suerte para que te pare un federal aquí en la ciudad. El problema es cuando las transportas en avenidas federales, ¿no? Carreteras federales, donde pues ya hay resguardo de Guardia Nacional y Policía Federal. Ahí sí entran las revisiones y ahí sí vienen los problemas más fuertes. En la experiencia con dos clientes en particular, realmente les dejaron las aves, hablando de loro, cachetes amarillos y una guacamaya, que la guacamaya es más, está más protegida y es más crítica ahorita la guacamaya roja, se las dejaron en resguardo. Ujú. No hubo más que problema, creo que pagaron una pequeña multa de 5,000 pesos, pero no hubo un problema como yo me lo esperaba, ¿eh? Yo esperaba que se fueran a la cárcel y todo así, bien de miedo, pero no, realmente se fueron al domicilio, hicieron una revisión, dónde estaban las aves, la voladera, el estado del animal, revisaron condición corporal y todo eso, y efectivamente eran ejemplares sanos. Sí, 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 complementando un poco tu comentario. Bueno, yo estuve en Profepa un rato. El, el proceso, como tú dices, o sea, te hacen una verificación si cumples con las condiciones que los animales están bien.
si cumples con las condiciones, la onda es de que sigue el proceso legal, como tú dices, ¿no? La multa, la cárcel, dependiendo qué especie sea, ¿no? Bueno. Sí, te escuchamos, Doc. Y de hecho también, a veces como médico veterinario te puedes dar de alta como miembro de la Profepa. Tengo un amigo que por ahí él trabajó con una cooperativa que se dedicaba a rescatar cotorritas allá cerca de Huatulco, Doc. Costa de Oaxaca. Y él tiene aves a resguardo. O sea, literal, las aves decomisadas en la zona, él es el resguardo. Por ahí estaría bueno, si tiene el contacto de alguien para que nos dé una plática, estaría buenísimo, ¿eh? Sí, perfecto. Por esa parte de desinformación y también, ¿no? De estar bien informado porque pues es una fuente de ingresos. Y la verdad yo veo cómo se la lleva el Neto y se la lleva chévere cuidando tucanes y guacamayas ahí en su casa. O sea, literal he ido 2 veces y pues tiene un cuarto, güey, o sea, para sus animales. Sí, te digo, si no cumples tú con las condiciones, te las decomisan. Y la Profepa se encarga de buscarle un lugar adecuado. En este caso, pues tu amigo pues ya está dado de alta, ya lo conocen y se lo van a dejar a resguardo. Sí, se la lleva bien el Neto, ¿eh? Se la lleva bien el Neto. Y te digo, tiene guacamayas, tiene unos tucanes, le cae su pensioncita. Y bueno, finalmente nos toca la parte de que al cliente lo decomisen y nos toca también la parte de ser el médico que sirva como reserva o como refugio de esos animales. Así que no estaría mal informarnos de esa parte. Ok, sí, lo que dice la doctora, ahí entra el papel del veterinario, el estar informado y que te pregunte, oye, ¿cómo puedo movilizarme? ¿Cómo puedo hacerle, no? Y aparte de los citácidos, de las tortugas, también de peces, hay algunos peces que también están ahí en protección, o sea, y desconocemos esa parte, ¿no? Entonces, para este tema necesitaría revisar la lista actual de especies protegidas y en extinción, todo eso, y ver si está esa especie protegida bajo vigilancia. Y si no lo está, se puede circular sin problema alguno, ¿no? Mira, por ejemplo, acá dice que la doctora que ella es de Jalisco, Guadalajara, y de hecho aquí en el Tianguis venden citácidas. Y de hecho se han hecho reportes y no procede nada. Fíjate, imagínate movilizar aves hasta Jalisco, Doc. No, sí, hay sus trucos, tienen sus trucos para No, movilizar. y esa ocasión platicaba con un cuate, bastante triste y bastante realista, y me estaba platicando él del tráfico de aves y todo esto. Y pues ya siendo realistas, si trafican personas y otras cuestiones que no trafiquen aves, y si la policía no hace otras cuestiones más fuertes Sí. con personas, o sea, literal, suena gacho, pero es lo que pasa. O sea, Pero, por ejemplo, ahí entra esta parte de la ética que les digo. Hay un estudio que se dice que por un periquito normal que tú lo encuentras, que tú lo compras, para que ese periquito llegara, ya se tuvieron que morir unos claro. 30. Entonces, Sí. es una parte mínima, ¿no? Y tú como médico veterinario tienes que tener esa cultura de decirle al señor, ¿sabes qué? Pues no, se le va a morir porque a veces la venden muy chiquitas, mejor pues vaya a entregarla a alguien, o tú empaparte en la alimentación, todo eso, ¿no? O sea, decirle, ¿sabes qué? También depende qué especie sea, ¿no? Si dijeras una cacatúa, algo, un loro en peligro, pues sí, le recomiendas que mejor lo vaya a entregar, ¿no? En lugar de tú también ser parte de esa mafia, ¿no? Si quieres verlo así, ¿no? Claro. Entonces, sí, pues eso, y vas a encontrar en cualquier lado, ¿no? Venta de... Y mire, que por ejemplo aquí, les soy honesto, aquí en la zona hay muchísimas, o sea, muchísimas familias tienen cotorros, tienen loros, guacamayas, tucanes. Es impresionante. Bueno, usted ha venido aquí a la zona, Doc, ¿no? Sí, Es muy común, señores de la tercera edad, que tienen ahí su loro cabeza amarilla, que platican con él todas las mañanas. Es muy común. Y la verdad que médicos aquí en la zona no se dedican a lo que son o citácidas.
Y en ese sentido, pues yo me metí a estudiar de citácidas, porque pues lo vi como una oportunidad. Y también Claro, no soy muy drástico a decirle, señora, ¿sabe usted que tiene fauna en peligro de extinción y no debe de comprarlas? O sea, trato de no hacerlo porque, final de cuentas, la señora, ¿tú quién eres para decirle que no? Tú no eres la autoridad y tú no se la vas a decomisar. Así que claro. mejor evitarte problemas. Yo les llego por el otro lado. Veo que las aves están en esas jaulas que todos venden para loros, que no son las ideales, estas jaulas redondas. Pues ahora sí que les paso, el ave tiene que estar en un espacio donde puedes tirar las alas y con una esquina, porque realmente ellos son depredados, depredados por distinta fauna en la naturaleza y la esquina es como un refugio. En ese sentido, yo les llego del lado amable a los clientes. Oiga, señora, mire, usted tiene una especie exótica, tiene una en peligro de extinción, la verdad son muy caras. Quien las vende ya son muy caras. ¿Hace cuánto tiempo la tiene? No, pues hace 3 años. Imagínese, le digo, ahorita ya hay menos, son más caras. Y ya le lavas un poquito la cabeza para invitarlas a que las tengan en mejores condiciones. O Claro, sea, yo soy consciente que no voy a poder frenar solo la venta legal de estas aves, pero por lo menos las personas que las tienen o las tengan en buenas condiciones, ¿no? Concientizar esa parte y educar en esa parte me ha servido bastante y atiendes, está padre las consultas porque atiendes ya al loro, al gato y a los 2 perros que están en casa, ¿no? Y claro, ya pues te llevas tu buena tajada, o sea, la cobras bien. Yo, por ejemplo, ya cuando atiendo más de 2 perros, ya sube la consulta. sí, es lo que te digo. Regresando a los peces, te digo, esta persona que se dedica bueno, que tiene su pez de compañía, sea cual sea, ¿eh? A mí me han traído desde beta hasta uno exótico. Pero a fin de cuentas hay un cariño, ¿no? Ya sea Claro, Doc. cariño personal o económico, ¿no? ¿Sabes qué me costó 5,000 pesos el pez? Cúramelo, ¿no? Pero cuando es cuesta poco, tú le vendes tu trabajo en otro lado, ¿no? Con los perritos que tenga, con el mantenimiento, etcétera. Entonces, Oiga, Doc, ¿y cómo se manejan las muertes en las especies de acuario? Desde un coral hasta un pez, ¿hay algún protocolo especial? Eso lo pregunta la doctora Elizabeth. a ver, un protocolo especial en las muertes, pero ¿a qué se refiere? Dice que si se muere toda la especie de un acuario, las especies que hay en un acuario, ¿hay algún protocolo a seguir? Dice que la mayoría muere por un mal cuidado y una mala alimentación. Y luego se saben, luego quieren que se salven. Mm, bueno, o sea, ella dice que igual que pasan los perros, pues los tienen descuidados, te los llevan a la clínica, estos peces al borde de la muerte y te culpan a ti como médico que no lo pudiste salvar. Ok, bueno, aquí hay también dos cosas. Tú, como en cualquier especie, tú tienes que hacer una anamnesis. Tienes que hacer una anamnesis. Pues examen físico difícilmente lo va a hacer un pez, pero sí con una anamnesis te puedes empapar de todo eso, ¿no? Y yo, por lo menos, cuando digo eso, que lleva una consulta a algún animal, un pez, sí, lo que sí les pido es agua del acuario para ver las cantidades de tóxicos que tiene el agua. Entonces tú ya con un test barato salen económicos, 200 pesos cada test, hay maletines donde por 1,500 pesos, 2,000 pesos tienes todos los parámetros, ¿no? Entonces, con un parámetro, con una muestra de agua, te puede dar información. Supongamos, tú le pides la muestra de agua y los nitritos, el amoníaco están altos, de entrada, tu agua está muy elevada en esa sustancia tóxica. Entonces, esa es una probabilidad de que tu animal esté así o que estén muriendo tus animales así. Por lo regular es como dice la doctora, ¿no? Nos echan la culpa, pero por lo regular por la falta de asesoría que tienen los señores. Vuelvo a repetir, esta parte, por ejemplo, este skimmer es muy necesario para evitar esa toxicidad en la especie. Si no se tiene eso, pues difícilmente vas a poderlo quitar. Se puede con cambios de agua, pero el agua es muy delicada, etcétera. Entonces, ¿qué se hace? Hacer una anamnesis completa. Yo que doy,
porque me toca ver también dar de pequeñas especies, doy una plática de cómo abordar al paciente, cómo inspeccionar un paciente. No hay que dejarse llevar por lo que diga la gente, porque a veces la gente nos miente, a veces la gente nos quiere ver la cara. Llega un perro a consulta y resulta que está todo caquéxico, eh, todos los ojos sumidos, la piel toda tarda en retraerse, y pues te dice que apenas tiene 3 días así el animal. Entonces tú de entrada vas a decir que no puede ser con 3 días ese nivel de desnutrición que tenga el animalito. Entonces hay que ponerle unas pequeñas trampitas a la gente para poder saber realmente la información. Les digo, es otra plática que tengo yo de cómo abordar un paciente, al dueño de un paciente, para poder aprender todas esas técnicas de que no nos vean la cara, ¿no? Y así llegar a un diagnóstico. En pequeñas especies se hace una hoja de entrada, ¿no? Una hoja del paciente donde se va tomando todo en hoja, como una hoja clínica, y cualquier tratamiento o lo que vaya a pasar se deslinda uno de lo que vaya a pasar. Eso deberíamos de hacer todos los médicos veterinarios. En este caso de de los peces, pues difícilmente lo hacemos por un goldfish, por un pececito de esos, ¿no? Pero yo le voy más a esta parte de la anamnesis, a investigar bien qué pasó, complementando con el agua, con fotografías. A veces a lo mejor está todo bien, pero pues le rellenan con agua de la llave y el agua está clorada. Entonces, pues ahí se te muere, ¿no? A lo mejor tus parámetros están bien, pero tu cloro está muy arriba. Entonces, pues depende de muchas cosas, ¿no? Y cuando es una mortalidad general, entonces tu agua tiene algún problema. Difícilmente, un caso rápido, pues el agua era de garrafón, era todo bien, hasta que se me ocurrió preguntarle, los cambios de agua eran normales, la alimentación era normal, hasta que se me ocurrió preguntarle cómo era el mantenimiento, pues decían que le echaban FAB o jabón detergente para lavar la pecera, ¿no? Entonces ese fue el detonante, ¿no? Entonces no hay que dejar escapar ninguna pregunta, porque a lo mejor la pregunta mínima nos puede dar la respuesta, ¿no? Y eso en cualquier especie, ¿no? Y más hablando de peces, porque pues no vas a hacer una inspección, no vas a sacar su frecuencia respiratoria, cardíaca, nada de eso, ¿no? Solamente con pura observación. Este, bueno, y pues todo esto llegamos finalmente a que tenemos que tener una parte de ética, tenemos que ser éticos en nuestro trabajo, porque si nosotros somos éticos, somos, este, rectos en esa parte y no engañamos a la gente, ténganlo por seguro que van a regresar con nosotros, van a tener que regresar con nosotros por la confianza que les damos, ¿no? Que no los engañamos y que tú curaste a su animalito en este proceso y salió perfecto, ¿no? Entonces, como otros compañeros que por ganar unos pesos, sí, tal vez te vas a ganar muchos pesos en una sola consulta, pero ténganlo por seguro que no van a volver con ustedes. Yo en mi caso, les vuelvo a repetir, en caso de peces, no cobro por el trabajo porque me sale muy económico curar un pez, pero yo gano en otro lado, ¿no? En asesoría, en consulta de pequeñas especies, etcétera, ¿no? Vacunas, desparasitaciones, cesáreas, etcétera, ¿no? Entonces yo gano en esa parte. Y, pues no sé, finalmente, volviendo a esta parte de la acuacultura, pues a mí, gracias a la acuacultura, les digo, gracias a todas estas especies que he visto en su momento, en tiempo y forma, me han ayudado para estar donde estoy. Y en la actualidad, pues, trabajo mucho con peces y los peces me siguen dando de comer. Tengo amigos, conozco muchos lugares, eh, Huautla de Jiménez, La Sierra, eh, aquí cerca de Oaxaca, eh, Tuxtepec. Entonces, se conocen muchos lugares, se conocen mucha gente, conoces las carencias, la gente te ayuda mucho, la gente te enseña mucho, es lo que he aprendido de la gente. De la gente más humilde aprendes algo. Entonces, yo siempre he aprendido de toda esta gente. Eh, Todas estas fotografías son mías cuando yo trabajaba ahí, y conoces unos lugares maravillosos, ¿no? Y sobre todo, le ayudas a la gente
le ayudas a la gente para que su negocio prospere, porque si en verdad ustedes conocieran estos lugares, hay algunos lugares que da tristeza cómo esa gente está viviendo ahí, y sin embargo tienen sus pececitos y quieren salir adelante, pero están urgidos realmente de alguien que los oriente, que alguien esté interesado. Y por lo menos a mí el campo me gusta mucho, el campo me encanta, me gusta salir mucho, y gracias a esto estoy aquí donde estoy, y lo que queremos evitar es esto, ¿no? Mortalidades. Este es un productor aquí cerca de la capital de Oaxaca, donde perdió toda su producción por un descuido innecesario que se pudo haber, un proceso de 5 meses ya trabajados para que en una sola noche se vaya al carajo, y este señor de la decepción que tuvo, decidió salirse de la acuacultura. Lamentablemente por una falta de asesoría ocurrió eso y perdimos un buen productor gracias a esto, ¿no? Y finalmente, pues, darle las gracias, eh, y pues como les digo, conoces a mucha gente, y esta es una amiguita la hija de un productor que conocí en Tuxtepec, y pues, se le aprecia porque le gustaban mucho las fotos, ahí me tomé muchas fotos con ella, y y pues ya, ver esa carita feliz, ver su producto, que salga al mercado a buen precio, o ese animalito que lo curas, pues la verdad, pues no tiene precio. Lamentablemente, si viviéramos de los agradecimientos, pues seríamos muy felices, pero lamentablemente tenemos que cobrar, y tenemos que cobrar por nuestro trabajo, ¿no? No sé, ¿alguna otra duda, pregunta? No, hombre, muchas gracias, Doc. Le agradezco bastante. Y bueno, también hay muchas cosas que el doctor ha hecho y no se quiso echar muchas flores. El doctor estuvo a cargo de un pueblo, o sea, un pueblo que está sumergido en el agua. Se llama Mil Islas, allá en Tuxtepec, ¿no, Doc? Ajá. En el área de Tuxtepec. Realmente, literal, o sea, es un pueblo donde es una pequeña isla, es una muy pequeña superficie de tierra, y lo demás es agua. Fue un pueblo que quedó inundado por una presa, y bueno, una de las fuentes de fondeo para estas personas fueron proyectos acuícolas, y el doctor estuvo a cargo de muchísimos kilos de tilapia, pero bueno, no se quiso echar muchas flores, y la verdad lo felicito, Doc, le agradezco mucho la plática. Y sí, hay bastantes preguntas y buenos comentarios. Por ahí dice la doctora Elizabeth, bueno, hablando de Nemo, no sé si recuerde que cuando mueren los peces, los desechan en el inodoro, ¿no? Es una costumbre llevada a cabo desde entonces. Y tengo la duda que qué tipo de daño causa desechar a los peces, en qué afecta a la fauna. Lo que comentamos con el Plecostomus, ¿no? Y dice que también a veces desechan peces vivos por el inodoro. Eso también lleva a una introducción de especies no endémicas, causando un desbalance catastrófico en la fauna. Pues lo que vimos con el Plecostomus, ¿no? Sí, pues aquí, por ejemplo, si tu pez se te muere por alguna infección bacteriana, hongos o viral, estás llevando el microorganismo, ¿no? A los demás peces que están abajo, ¿no? Entonces, pues sí, se corre un riesgo por esa parte de que tú metas un microorganismo a los otros organismos, a los otros peces que están más abajo, ¿no? Entonces, lo recomendable sería, como cualquier especie, enterrarla y ponerle su cal para evitar que se disemine el microorganismo, esta enfermedad. Ahora, los peces vivos lo mismo, ¿no? No tienes un río al lado, entonces, ¿qué haces? Nadie te lo quiere recibir, pues los echas al drenaje, ¿no? Y si sobrevive a todos nuestros desechos, pues va a llegar al río, puede haber algún tipo pues de mutación. No sé si vieron, había un pez en Michoacán que estaba todo deforme, aletas muy grandes, obviamente con otros químicos que se van todo al drenaje, pues esos peces tienen un problema genético, que van mutando, van cambiando su forma, y esos son los riesgos que se corren, ¿no? Entonces se tiene que enterrar y ponerle un poquito de cal para que no disemine alguna enfermedad o un patógeno. No sé, otra pregunta. Digo, hablar de Chingón, Doc. acuacultura
Es muy grande, hablar de acuarios es muy grande. Aquí quise mencionar solamente un poco de mi experiencia, este, el cual ustedes pueden aplicarlo en sus veterinarias como estudiantes, el ser esta parte de, aunque el pez tenga un valor de 10 pesos, a ustedes les puede valer más ese pez, ¿no? Verlo desde otro enfoque, de otro punto de vista. No sé, otra pregunta, duda. No, Doc, puras felicitaciones. Igual pongas a ver los comentarios. Ahora sí que les gustó. Y la verdad, gracias a ustedes también por acompañarnos. Vale, no, pues me dio mucho gusto y que este 14 de febrero hayan estado por acá, ¿no? Sí, Doc, la verdad. Fue día de solteros, yo creo que fue, no sé si fue por su encantadora voz o porque de plano estamos muy solteros todos. Sí, ¿no? Ah, está bien, está bien. Digo, a lo mejor algunas personas dijeron, no, esa acuacultura que me va a enseñar, ¿no? O de acuarios que me va a enseñar, pero, vuelvo a repetir, estas personas que no terminaron ni la primaria, aprendí algo, pues siempre se aprende algo, ¿no? Siempre se aprende algo en la vida cotidiana y espero que se hayan llevado un poquito de mi, de mi poquita experiencia que tengo en este ramo. Y pues no sé, estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Viva la soltería. Yo igual digo viva. El doctor no creo, ¿no? Pero sí que viva la soltería. Sí, pues pues ya nada más, si no hay pregunta, contactarme, cualquier duda, pregunta, estamos a la orden, no tengo problema. Ahí, pues no sé, se puede subir el teléfono. Pues si usted quiere, Doc, paso aquí su número. Ya lo subí al chat. Digo, si les interesa algún tema en específico, alguna pequeña asesoría o algo, con mucho gusto, ¿no? Hay mucho de qué hablar. Nada más que avisen que llegaron de esta plática, ¿no? Porque de repente hay algunas personas que... ¿Sale? Pues tú dices, Checo, No, pues si no hay nada más que decir, esta misa ha terminado. ¿sale? Pues me dio mucho gusto estar con ustedes y bonito 14 de febrero y buenas noches. La verdad, muchas gracias, doctor. Hubo muy buen número, ¿eh? La verdad le fue mejor a usted que a Checo. A Tampoco Checo, al rey de los sí, ROTS. sí, no, es que pinche Checo, no manches. No, no, ahí estamos. Y ya, pues otra plática, pues ya sabes, no hay bronca.